Hola, sea bienvenido a su canal de Cripto Emprendo, su canal de noticias, tutoriales acerca de los ecosistemas de las criptomonedas y algo más. En el video de hoy continuamos con anuncios importantes acerca de el proyecto MetaHero. ¿Qué es MetaHero? En la parte de arriba a tu derecha, al final del video y en la descripción, te dejaré toda la información para que te enteres de qué trata este proyecto y si necesitas más información, te enteres a la vez qué es la plataforma TGLP de Tencent. Sin más preámbulo, quédate hasta el final de este video. Recuerda suscribirte a este canal para que te mantengas conectado con este fascinante mundo. Recuerda darle like al video y muy importante que puedas comentar. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, escríbeme con toda confianza que en la brevedad posible te responderé. Recientemente anunciamos que se venía la preventa del token Hero. Luego creamos un tutorial cómo comprar Hero utilizando el token 10 de Tencent para entrar en la preventa. Y explicamos las diversas formas que tiene usted como usuario a través del sitio web de Uniswap y también utilizando cualquier otra plataforma o exchange centralizado. En este caso usamos como referencia el portal de Binance, por ser Binance la exchange número 1 y una de las más grandes que hay en la actualidad. En este video primero vamos a conocer la noticia, el anuncio oficial de MetaHero acerca cómo va a ser esta compra, de qué trata y los detalles. Y posterior le voy a enseñar de manera muy rápida cómo comprar Hero utilizando MetaMask y PancakeSwap. Así que quédate hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita y muy importante, comentar. Continuemos. En la cuenta oficial de MetaHero Twitter nos fijaron un tweet donde hacen el anuncio público y dejan un enlace que lo va a redirigir a Telegram para más detalles. Sin embargo, a través de este video yo le voy a dar toda la información. No es necesario, pero no dejen de seguir sus redes sociales, que es muy importante. En este tweet se anuncia el evento público de preventa de MetaHero. Fecha de inicio 4 de julio. Estoy grabando este video el 3 de julio del año 2021. Hora de inicio pendiente. La preventa o la venta pública es el día 4 de julio. Hora 1 p.m. horario set. Muy importante, la regla para comprar va a ser por orden de llegada. El total de ventas son 5.000 BNB. Un BNB equivale a 200.000 Hero y lo mínimo que usted puede comprar es una décima parte de un BNB en Hero, es decir, 20.000 Hero y un máximo de 10 BNB por dirección. Esto significa que el total de BNB o el total de Hero que ellos están ofertando, que Hero está ofertando, es de 1.000 millones de Hero y equivale a 5.000 BNB. Y por dirección, ojo con esto, una persona puede comprar un máximo de 10 BNB. Y mínimo una décima parte de un BNB, es decir, 20.000 Hero. Cualquier duda me escriben y le aclaro. Ahora la pregunta sería, ¿cualquier persona puede entrar en esta preventa? Recuerda uno de los videos anteriores acerca del tutorial cómo comprar Hero en preventa. Si usted fue uno de los afortunados que pudo comprar Hero en esa preventa, su dirección de su wallet quedó registrada y será uno de los afortunados que podrá comprar en esta preventa. ¿Y cómo se hará la preventa? El contrato inteligente de Hero se enviará a la dirección BNB. Después de alcanzar los 5.000 BNB, el contrato
devolverá automáticamente el exceso que puede existir de BNB. Ahora, muy importante, la dirección del contrato inteligente de Hero, que debe anexarlo a su billetera para poder hacer el intercambio o la compra a través de PancakeSwap. Esta dirección de contrato se proporcionará el 4 de julio, hora 1 p.m. horario set. Y se anunciará en todos los canales o cuentas oficiales de MetaHero. Y solo las carteras, es decir, solo las billeteras que están incluidas en la lista blanca son elegibles para participar en este evento global de preventa de MetaHero. Y tendrá una duración solamente de 24 horas. Es decir, si usted pudo entrar en la preventa que se hizo recientemente y que ya cerró, por supuesto, tiene 24 horas a partir del 4 de julio, hora 1 p.m. horario set, hasta el 5 de julio del año 2021, 1 p.m. horario set. Creo que me expliqué. De no ser así y necesita aclaratoria, escríbame en el comentario. Ahora, ¿cómo se hará esto? Si usted no es un usuario experimentado, vamos a ver cómo se hace a través de un video tutorial muy rápido usando PancakeSwap y MetaMask. Ok, se debe redirigir al sitio web de PancakeSwap.finance o PancakeSwap.finance. Muy importante que usted tenga presente cuál es la dirección, el dominio, la URL correcta. Le digo esto porque hay otras direcciones de PancakeSwap que simulan que son PancakeSwap, son los chicos malos que están ahí como unas pirañas esperando que cualquiera se equivoque y pueda realizar cualquier transacción a través de estos sitios y apoderarse de su inversión. Así que ojo, PancakeSwap.finance, lo están viendo en este momento en su pantalla. Una vez que ustedes entran a este sitio web que forma parte de las DeFi o conocido como finanzas descentralizadas o exchange descentralizado, una vez que ustedes entran, conectan su billetera. Procedemos a conectar nuestra billetera. Para trabajar más cómodo, voy a colocar la ventana de mi billetera, la voy a expandir en mi navegador. Ok, lo primero que usted tiene que hacer es conectarse con la red de Binance Smart Chain. Si la tiene configurada, por supuesto, la van a buscar acá. Si no la tiene, ¿cómo se hace? Le dan acá, se van a configuración, settings, luego a network, redes, y aquí van a colocar estos datos que le estoy dejando en este momento en pantalla. En el nombre de la network, usted coloca Binance Smart Chain, la URL, aquí la tienen, la ID del chain es 56, el símbolo que es opcional de la moneda de la Binance Smart Chain es BNB y la dirección o URL del explorador de red de Binance Smart Chain. Estos son los datos que usted necesita para configurar la red de Binance Smart Chain dentro de MetaMask. Y luego le da Add Network, que es sumar la red. Y eso es todo. Una vez que ustedes lo hacen, retorna a la pantalla de inicio de su billetera y aquí deben de agregar o configurar el token o criptomoneda que ustedes están requiriendo. Se van al final y le dan sumar token. Y aquí van a pegar, la dirección del contrato inteligente que se estará publicando, pendiente. El día 4 de julio, 1 p.m. horario set, CET. ¿Y qué es el horario set? Es la hora central de Europa. Bien, aquí entonces, una vez que ustedes tienen esa dirección, van a pegar su contrato acá y lo van a sumar. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Y una vez que está anexado la dirección del contrato del token Hero, se redirigen a PancakeSwap.
Muy importante que usted tenga presente, lo voy a repetir, para poder usted adquirir este token en esta fecha tuvo que haber comprado el token 10 de Tencent en la preventa que se hizo hace unos días y que ya cerró. Cuando usted compró el token 10 en esa preventa, su dirección de su billetera quedó registrada dentro de esta plataforma. Y ya usted automáticamente, cuando haga este procedimiento, va a poder participar porque su dirección quedó registrada. ¿Cuál dirección? La dirección de su billetera. Los que no puedan entrar en esta preventa, esté atento. Próximamente ya nos estarán informando cómo podemos adquirir el token. Esto no termina aquí. Ahora es que va a haber oportunidad. Y las criptomonedas es un mundo de oportunidades y tenemos que estar informados y atentos y suscritos a este canal para darte el momento preciso cuando lo tienes que hacer o cuando sale una oportunidad. Hay muchos canales, con la diferencia que aquí doy más detalles, doy tutoriales, noticias relevantes y detallo mucho los proyectos, cosas que quizás pueda que sí o pueda que no hace otro canal. Bien, una vez que usted tiene conectado su billetera, configuró su red de Binance Smart Chain en MetaMask, agregó el token Hera a su billetera, ya está listo para hacer el intercambio o comprar con BNB. Ojo, tiene que tener BNB. Estamos hablando que para la fecha de hoy 3 de julio que estoy grabando este video, vamos a ver cuánto están los BNB. Vamos a hacerlo a través de CoinMarketCap. Vamos a la calculadora de CoinMarketCap. Aquí buscamos BNB. Vamos a convertir BNB en dólar americano. Colocamos 10 BNB. En este momento necesitaría, si va a comprar 10 BNB, $3,000. Si va a ser la compra mínima, que no está mal, un BNB son 200,000 Hero, estamos hablando de $300. Y si va a ser la compra mínima de 0.BNB, está invirtiendo $30. Usted decide, ¿va a invertir $30? ¿Va a invertir $300? ¿O va a invertir $3,000? O invierta la cantidad que usted considere. Retorna a PancakeSwap, se van a trade, al intercambio, exchange, colocan la cantidad aquí de BNB que van a invertir, aquí le aparece su balance y aquí eligen el token Hero. Si no está, ¿cómo hacen? No le va a aparecer porque ustedes lo registraron o lo hemos registrado en la billetera. Por tanto, aquí deben de pegar también el contrato. Esa dirección del contrato inteligente de Hero lo pegan y lo agregan al intercambio en PancakeSwap. Y una vez que lo agreguen, va a quedar seleccionado acá. Y aquí van a colocar la cantidad de Hero que ustedes van a comprar. 0.1, 0.2, un BNB, la cantidad que usted tiene presupuestado para hacer esta inversión. Recuerde que hay un porcentaje de tolerancia en función de lo que usted va a comprar. Por tanto, si no le deja hacer la operación, recuerde que este porcentaje lo debe aumentar. ¿Dónde se aumenta este porcentaje? Aquí. Si no le acepta el 1%, llévenlo a 2, a 5, a 10, a 12, a 15. Esos son los porcentajes. Dependiendo del valor que tenga el token, es necesario tener en cuenta estos porcentajes para poder realizar la operación. Recuerden también tener algo de BNB disponible para el pago de los fees en esta red, que son muy mínimos, pero es bueno que lo tenga presente. Bien, espero que le haya gustado este video. No deje de suscribirse, comente si tiene alguna duda y bueno, nos vemos en el próximo video. Le voy a dejar a continuación los dos videos que tienen mayor impacto, que están relacionados directamente con este a continuación.
Chao, bye, nos vemos en el próximo video.